Buenos días, licenciada, buenos días, compañeros. El día de hoy mi compañera y yo vamos a exponer nuestra tesis titulada La efectividad de terapia física en la corrección postural de adolescentes con escoliosis idiopática en un hospital de Lima Metropolitana. Quien les habla es el estudiante de la carrera Fisioterapia y Rehabilitación Flores Gasparini Gabriel y mi compañera Flores Juárez Verónica. Este es una tesis de Lima, Perú, del año 2025. Como formulación del problema, lo hemos dividido en dos problemas, un problema general y un problema específico. En el caso del problema general, sería cuáles son las dificultades para evaluar la efectividad de la terapia física en la corrección postural de adolescentes con escoliosis idiopática en un hospital de Lima Metropolitana. Y como problemas específicos, como primero sería cómo influye la falta de seguimientos a largo plazo en la medición de los resultados de la terapia física. El segundo sería de qué manera la escasez de recursos y personal especializado afecta la calidad de la evaluación postural en los hospitales. Como tercero tendríamos cómo impacta la falta de compromiso de los adolescentes al tratamiento de la efectividad de la terapia física. Y el cuarto sería cómo la ausencia de tecnologías avanzadas para la medición de la postura afecta la objetividad en la evaluación de, las, de los progresos. Como objetivos de investigación, igualmente hemos dividido en objetivo general y en objetivos específicos. Como objetivo general sería evaluar la efectividad de la terapia física en la corrección postural de adolescentes con escoliosis idiopática en un hospital de Lima Metropolitana. Y como objetivos específicos sería explicar los factores que influyen en los resultados de la terapia física y cómo la constancia y el tipo de ejercicios utilizados, determinar los beneficios adicionales de la terapia física en la calidad de vida y el bienestar emocional de los adolescentes con escoliosis idiopática, y analizar los cambios posturales obtenidos en los adolescentes después de aplicar terapia física como tratamiento principal. Eh, Como hipótesis tenemos igualmente una hipótesis general y una hipótesis específica. En el caso de la hipótesis general sería que la efectividad de la terapia física en la corrección postural de adolescentes con escoliosis idiopática se ve limitada por dificultades relacionadas con la falta de protocolos estandarizados, en la variabilidad en la adherencia al tratamiento y deficiencias en los métodos de evaluación utilizados. Y como hipótesis específicas, como la primera hipótesis específica sería la falta de seguimiento a largo plazo no dificulta la obtención de datos consistentes y precisos sobre la efectividad de la terapia física. Como hipótesis 2, la escasez de recursos y de personal especializado reduce la calidad y la frecuencia de las evaluaciones posturales. Como hipótesis 3, la falta de compromiso y adherencia al tratamiento por parte de los adolescentes disminuye significativamente la efectividad de la terapia física. Y como hipótesis 4, en la ausencia de tecnologías avanzadas para la medición postural compromete la objetividad y la precisión de la evaluación. Como marco teórico hemos puesto los niveles estructurales de la redacción. La estructura de redacción de esta tesis se basa principalmente en el modelo IMRID, ampliamente utilizado en investigaciones científicas, ya que organiza el contenido de forma lógica y progresiva. Además, sigue un enfoque lógico educativo deductivo, propio del estilo académico formal, donde se parte de un planteamiento general del problema y se sustenta con un marco teórico. Se describe una metodología clara, se presentan los resultados obtenidos y finalmente se reflexiona a través de conclusiones y recomendaciones, ¿no? Eh, Nuestros antecedentes internacionales, uno de ellos es en un estudio realizado por Wang, Z
y otros autores más en China en el 2024, que fue con el objetivo de determinar cuál de los 6 tipos de ejercicios específicos para la escoliosis era más efectiva en la corrección de la curva escoliótica, y los resultados indicaron que los ejercicios basados en el método Scott y el entrenamiento de la fuerza fueron más efectivos en la reducción de, del ángulo de escoliosis. Otra de las otra de los estudios que investigamos fue una investigación conducida por Ma Ka Wong y otros autores en el año 2023 en China igualmente. Su objetivo fue resumir las evidencias actuales sobre las eficacias de los ejercicios específicos de fisioterapia para la escoliosis en comparación con otras terapias no quirúrgicas, y los resultados mostraron que los ejercicios específicos de fisioterapia para la escoliosis fueron más efectivas que otras terapias no quirúrgicas en la corrección del ángulo COP. Y como último estudio internacional sería realizado por Chen Yi y otros autores en China igualmente en el año 2023, y fue con el objetivo de comparar la efectividad de diversas intervenciones de ejercicios, y los resultados fueron que todas las intervenciones de ejercicios fueron más efectivas que las terapias convencionales en la reducción del ángulo de COP. Buenos días, licenciada. Mi nombre es Verónica Flores. En esta ocasión le voy a continuar con la exposición. Como visualizamos en la diapositiva, continuamos con antecedentes nacionales. En el primer cuadro tenemos el artículo científico de Paredes. Este estudio se llevó a cabo en el Instituto Nacional de Rehabilitación con una muestra de 40 adolescentes, entre ellos de 11 a 17 años, diagnosticado con escoliosis idiopática. Se aplicó un programa integral de fisioterapia basada en ejercicios de elongación, fortalecimiento muscular, reeducación postural y ejercicios respiratorios. Esta duración contribuyó a 12 semanas. Este estudio concluyó que el programa de fisioterapia es eficaz para mejorar la postura y disminuir la progresión de la escoliosis idiopática en adolescentes, siempre que existe adherencia en el tratamiento, supervisión profesional constante. En el siguiente cuadro tenemos el estudio realizado por Ramírez. Este estudio también lo realizó en el Instituto Nacional de Rehabilitación con la doctora Adriana Rebasa Flores, quien en la muestra fueron 30 pacientes adolescentes con diagnósticos de escoliosis idiopática. Este programa se basó en ejercicios terapéuticos enfocados en la estabilización del core, alineación postural y control neuromuscular durante el periodo de 10 semanas. Este programa concluyó que fue efectivo como intervención fisioterapéutica no invasiva. Esto para mejorar la postura y frenar la progresión de la escoliosis idiopática, reafirmando la importancia del tratamiento en temprana edad y sosteniendo en adolescentes. En el siguiente cuadro, en la siguiente diapositiva, tenemos la metodología de la intervención. Como primer enfoque tenemos la investigación cuantitativa, en lo cual se caracteriza por la recolección y análisis de datos numéricos con el propósito de determinar
relaciones, patrones y efectos entre variables. En este caso se busca evaluar la efectividad de la terapia física en la corrección postural de escoliosis idiopática a través de medición objetiva de indicadores tantos como el ángulo Cobb, la alineación postural y la funcionalidad física, antes y después de la intervención terapéutica. Este enfoque nos permite cuantificar los cambios obtenidos tras la aplicación de un programa de ejercicios físicos y reeducación postural utilizando instrumentos estandarizados, tantos como radiografía, escalas clínicas, test posturales. Esto nos va a garantizar una validez científica, replicación y análisis estadísticos rigurosos. Además, nos va a favorecer la toma de decisiones basadas en evidencias en el ámbito clínico fisioterapéutico. Como siguiente cuadro tenemos el tipo de investigación que viene a ser aplicada. En este presente nos tiene como finalidad resolver un problema concreto del contexto clínico fisioterapéutico. La postura alterada en adolescentes con escoliosis. Este tipo de investigación se orienta a utilizar conocimientos teóricos y científicos para generar soluciones prácticas mediante la implementación de un programa de terapia. Se busca también evaluar la efectividad de las intervenciones fisioterapéuticas específicas, tanto como ejercicios de estabilización, elongación, reeducación postural y respiratorio. Esto nos va a permitir ayudar a corregir o a mejorar las desviaciones posturales en la población. Los resultados que queremos nos va a permitir proponer mejorar los protocolos de tratamiento. Esto para aportar evidencias útiles para un ámbito de la rehabilitación física. En el siguiente cuadro que tenemos como nivel de investigación, descriptivo, tiene como objetivo describir las características clínicas y posturales de los adolescentes con escoliosis idiopática y a la vez comparar los resultados obtenidos antes y después de la aplicación de un programa de terapia. En esta parte descriptiva se detallará variables como el ángulo Cobb, la postura corporal, la movilidad funcional y los síntomas musculoesqueléticos presentes de los participantes. En el enfoque comparativo se analizará los cambios producidos por la intervención fisioterapéutica, comparando los valores iniciales finales mediante los instrumentos de medición objetiva. Como siguiente cuadro tenemos el diseño de investigación. En este diseño es cuasi experimental, ya que va dirigido a un solo grupo. No hay comparación, pero sí se evalúa los efectos de la intervención. Esto aplica a un programa determinado de adolescentes diagnosticados con escoliosis idiopática. El diseño nos permite observar y medir los cambios ocurridos en las variables clínicas y posturales ante la aplicación del tratamiento mediante instrumentos estandarizados como la medición del ángulo Cobb, análisis posturales, visuales y pruebas funcionales. Aunque este diseño nos permite establecer una causalidad definitiva por la ausencia del grupo de control aleatorizado. Sí nos permitirá identificar asociaciones significativas y resultados concretos que puedan servir como base para futuras investigaciones. Como siguiente cuadro tenemos a la población.
Está dirigido a adolescentes diagnosticados con escoliosis idiopáticas, atendidos en el Servicio de Terapia Física y Rehabilitación en el Hospital Metropolitano de Lima durante el periodo del año 2024 y 2025. Consideramos a adolescentes de 10 a 17 años que presentan alteraciones posturales compatibles con escoliosis idiopática y que han sido derivados por el servicio de traumatología o rehabilitación para recibir tratamiento fisioterapéutico no quirúrgicos. Estos pacientes presentan características clínicas similares, como desviación lateral de la columna vertebral sin causa específica aparente, o se encuentra en pleno tratamiento o crecimiento óseo activo. Esta población es de tipo accesible, ya que trabajará únicamente con los adolescentes que cumplan ese criterio. Entre el último cuadro tenemos las variables. En esto tenemos como primera variable la terapia física, escoliosis idiopática y la corrección postural. En estos resultados observamos tras la aplicación de los programas se evaluará la alineación corporal, análisis postural. Seguimos con la siguiente diapositiva en las técnicas de recolección de datos. En esto utilizamos la encuesta como el instrumento de recolección de muestra. En la siguiente diapositiva tenemos nuestras tablas de tabulaciones. Entre ellas tenemos las preguntas que se le hizo a los pacientes encuestados. Como conclusión, en la siguiente diapositiva tenemos la conclusión en base a los resultados obtenidos en la presente investigación. Se concluye que la terapia física es efectiva en la corrección postural de adolescentes con escoliosis idiopática, en la implementación de programas terapéuticos personalizados que incluyen ejercicio de fortalecimiento muscular, estiramiento, reeducación postural, técnicas de respiración, mejorar la alineación de su columna vertebral, reducir el dolor y optimizar la calidad de vida del paciente. Asimismo, se evidencia que la constancia de las sesiones y el seguimiento adecuado por parte del fisioterapeuta desempeñan un rol muy importante en el avance del paciente. Se identificó que el inicio temprano de la intervención fisioterapéutica, especialmente en casos leves o moderados de escoliosis, genera mejor resultado a largo plazo, así prevenir complicaciones a mayor tiempo, en ciertos casos evitar la necesidad de intervenciones quirúrgicas. Este hallazgo resalta la importancia de implementar evaluaciones posturales periódicamente en centros escolares, en centros de salud, una detección oportuna de alteraciones posturales. Como finalizar, esto contribuye a la terapia, a aplicarla de forma temprana, adaptando a sus necesidades individuales. Para encontrar un impacto positivo en la postura. Esto les va a favorecer el bienestar integral del adolescente, promoviendo su participación activa en la rehabilitación y en su vida cotidiana. Como siguiente diapositiva tenemos las recomendaciones.
¿no? Entre ellos se recomienda implementar programas de evaluación postural periódicas en colegios, en centros de salud, con el fin de identificar tempranamente casos de escoliosis idiopática y permitir el inicio oportuno del tratamiento fisioterapéutico. Asimismo, es fundamental fortalecer la capacidad continua de la persona de las personas de la salud, especialmente de los fisioterapeutas, en técnicas actualizadas basadas en evidencias científicas. También se sugiere establecer alianzas entre hospitales y centros educativos para así promover campañas de concientización sobre la postura y los beneficios de la fisioterapia y rehabilitación. Con esto resaltamos la importancia de fomentar la participación activa de la familia en el proceso, ya que este acompañamiento mejorará la adherencia en el tratamiento y el refuerzo de los avances obtenidos. Como siguiente diapositiva tenemos los anexos, que vendría a ser nuestra encuesta y nuestro árbol que se realizó, para así poder tener más claro nuestro proyecto. Bueno, eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias.